A los miembros de la comisión que me hayan invitado para comparecer esta mañana aquí y poder aportar mi grano de arena, si es posible, aumentando en el conocimiento, pero yo creo que ya han pasado por aquí otros miembros de la comunidad científica que creo que han explicado bastante bien cuáles han sido los procesos que han estado ocurriendo en el Mar Menor en los últimos años. Para empezar, sí que quería, igual que la compañera Francisca Baraza, hacer hincapié en cuáles han sido los factores que han determinado la singularidad del Mar Menor. O sea, ya se ha dicho por activa y por pasiva, pero quiero de nuevo hacer hincapié en que bueno, el Mar Menor es o fue o ha sido o ha tenido la gran importancia ambiental que ha tenido durante tanto tiempo, porque una laguna aislada del Mediterráneo, ese confinamiento, ese carácter de confinamiento y la ubicación en la zona donde está, con un clima árido, con unas elevadas temperaturas, va a provocar una elevada evaporación, evapotranspiración, que a su vez la consecuencia es un incremento en la salinidad, o sea, hay una concentración de sales dentro de la laguna. Esto es importante porque esa concentración de sales, esa salinidad, esa hipersalinidad de la laguna es la que va a determinar el paisaje lagunar durante siglos, ¿no? Es la que la salinidad, la alta salinidad, va a constituir la gran barrera ecológica que impide a muchas especies que, como veremos más adelante, entren o se desarrollen dentro de la laguna. Y todavía sigue siendo una barrera ecológica que le da una singularidad al Mar Menor. Por otra parte, otra de las características que la diferencia de la mayoría de las lagunas costeras es que, al estar en una zona árida, tradicionalmente con agricultura de secano, donde no había grandes aportes, no hay grandes lluvias, no hay aportes hídricos, la laguna, a diferencia del resto de lagunas y albuferas que podemos encontrar, pues tampoco tenía entradas de nutrientes. Entonces, pocos niveles de entrada de nutrientes lo que nos configuran es una laguna transparente, con una agua cristalina, con una alta salinidad, que desde hace mucho tiempo se empieza a valorar y a dar unos servicios ecosistémicos, en principio en el siglo XIX, con un turismo de salud, que sigue estando todavía, y que bueno, que al final es un objetivo turístico importante, porque esa transparencia, esa claridad del agua lo convierte en un ecosistema apetecible para este desarrollo económico. No voy a entrar mucho en los valores del ecosistema, porque ya se han hablado, todo el mundo sabe los servicios de ecosistemas que nos han estado dando durante años la laguna del Mar Menor, pero también, antes de empezar a entrar en profundidad en las causas de por qué hemos llegado al colapso ambiental en el que nos encontramos en el año 2016, que precisamente debido a un proceso de eutrofización que empezó hace más de 30 años, quería hacer un pequeño repaso de algunos de los impactos más importantes que ha sufrido el Mar Menor. Ya en la intervención anterior se han comentado algunos de ellos, no son los únicos, pero sí que quería remarcar algunos de ellos. El primero, la actividad minera, que, como saben, a pesar de haber parado hace ya bastantes décadas, sigue teniendo entradas importantes de metales pesados, y que, bueno, todavía hay muchos trabajos en relación a la concentración de metales pesados que están entrando en la laguna, principalmente a través de la Rambla del Beal. Estos datos, estas gráficas que les presento aquí, son unos resultados de un artículo que estamos a punto de enviar, en el que se ve que los niveles de algunos de estos metales pesados muy por encima de las zonas control y muy por encima de los valores que consideran las distintas normativas en los distintos países
como los niveles admisibles a partir de los cuales se considera de extremada contaminación. En este caso, pues solamente comentar, por ejemplo, en el zinc hay valores en el sedimento dentro de la laguna del Mar Menor por encima de los 6.000 miligramos de zinc por kilo de sedimento, cuando se considera extremadamente contaminada de valores de 3.000, o el arsénico de 400 cuando se considera extremadamente contaminado 52, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí quería remarcar la importancia, el tipo de contaminación que generan los residuos mineros es muy parecido a un suceso que ocurrió ya hace bastantes años en el entorno de otro espacio natural emblemático que es Doñana, el famoso accidente de Arnarcoya. La diferencia entre lo que pasó allí y lo que está pasando en el Mar Menor desde hace muchas décadas es que probablemente la magnitud de la contaminación por metales pesados en el Mar Menor es muchísimo mayor. Allí había un riesgo de que llegase al espacio protegido, aquí está llegando al espacio protegido, y allí enseguida se reaccionó, hubo unas inversiones para intentar solucionar el problema. Que yo sepa, no ha habido ninguna actuación para resolver el problema de los metales pesados en la laguna del Mar Menor. Otro de los graves problemas que ha sufrido la laguna fue el facilitar la caída de la salinidad. Antes he hecho hincapié en lo importante de la hipersalinidad del Mar Menor, la importancia que tiene para la configuración de las especies, la configuración de las comunidades. Bueno, pues la apertura del canal del Estacio facilitó en su momento una caída de salinidad que antes de la apertura del canal se estimaba entre 50 y 52 por mil, a en muy pocos años bajar a una media de 42 por mil. Actualmente, con las entradas de agua dulce procedentes de la escorrentía de la agricultura y con la apertura de los canales, todavía ha bajado en algunos sitios, en algunos puntos de la laguna, bastante más. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Desde el principio, en el momento que empieza a bajar la salinidad, como decía al principio, la salinidad es una barrera, las altas concentraciones de salinidad son una barrera ecológica, porque las especies, cada especie tiene unos límites de tolerancia a las concentraciones salinas. Entonces, por ejemplo, Caulerpa, fue la famosa oreja de liebre, fue una de las primeras especies que entró en la laguna del Mar Menor en el momento que empieza a bajar la salinidad. Hay otras especies como, por ejemplo, las medusas, que todos sabemos que hace unas décadas no se encontraban en la laguna, como la cotilorriza tuberculata, la rizostoma, o, por ejemplo, otras especies que son emblemáticas, como Pinna nobilis, la nacra, que hasta los años 80 no se había citado en el Mar Menor, y a partir de los años 80 se observa una primera cita, y a partir de ese momento empieza a expandirse por toda la laguna. Una cosa que quería comentar es que, a pesar de que entran estas especies en la laguna, eso no quiere decir que estas especies tengan que crecer de forma explosiva. El hecho de que cualquiera de las especies que se encuentran en la laguna crezca de una forma explosiva tiene que ver con la disponibilidad de nutrientes, con la disponibilidad de alimentos. O sea que eso lo veremos más adelante. Pero la apertura del canal con el tiempo también ha permitido esa caída de salinidad, que entren en la laguna decenas de especies, algunas de ellas consideradas invasoras incluso en el Mediterráneo. Entonces, por ejemplo, la famosa plaga de la babosa peluda, que hubo en el 2013-2014, la almeja fragilis o el cangrejo azul. Cangrejo azul, que durante varios intentos de entrar en la laguna se vieron varios individuos y parece que ya ha conseguido entrar para quedarse, ¿no? Todas estas especies son consideradas invasoras, y aquí simplemente he puesto un ejemplo de algunas de
del origen de algunas de las especies que actualmente ya se encuentran instaladas en el Mar Menor y que se han multiplicado en las últimas décadas, porque muchas de ellas son típicas o son oportunistas y a nivel de Mediterráneo, por ejemplo, se estaban encontrando en ambientes portuarios y al entrar en la laguna con unos niveles de salinidad óptimas para estas especies, pues se han podido desarrollar. Otro de los temas que, antes de entrar en el tema de eutrofización, que ya se ha comentado anteriormente, es el tema de las infraestructuras. Hay un exceso, la mayoría de los usos del Mar Menor están sobredimensionados, no ha habido, a pesar de los múltiples intentos para poner orden en los usos que se realizaban en la laguna, pero la realidad es que no se han hecho estudios de capacidad de carga para determinar, por ejemplo, en el caso de los puertos deportivos, qué cantidad de puertos deportivos puede asimilar la laguna o qué carga náutica puede asimilar la laguna, porque a lo mejor ahora mismo se está hablando, por ejemplo, de cambiar ciertas infraestructuras, hacerlas para permitir el dinamismo, el hidrodinamismo, el transporte sedimentario a través de ellas, pero creo que hay un debate previo a esa, y es el debate de cuántos puertos deportivos necesita el Mar Menor o puede sostener el Mar Menor sin que se vea dañado, ¿no? O sea, porque a lo mejor la primera fase es desmantelar algunos de los puertos deportivos de los que ya se están haciendo. Aquí en esta gráfica pues he hecho una comparativa de cómo se ve el Mar Menor supera con creces el número de puertos deportivos incluso de Barcelona, ¿no? Y está muy cerca del número de puntos de amarre, relativizando los datos con la costa de Barcelona o de Baleares, ¿no? Otra de los impactos también el exceso de urbanismo, que también se ha hablado, la ocupación del litoral, que ahora veremos una de las consecuencias, y que esta ocupación urbana de todo el perímetro lagunar sobre todo fue la causa del comienzo del proceso de eutrofización. Y por último, por supuesto, la actividad agrícola desmesurada, como ha ido transformándose a lo largo de las décadas y ha ido provocando entradas principalmente de nutrientes, pero también de sedimentos debido a la roturación del espacio. Y que yo creo que mi compañera hablará más adelante. Quería, para empezar, porque a partir de ahora me voy a centrar bastante en el proceso de eutrofización, definir, yo creo que en esta región somos todos expertos, o sea, creo que es la comunidad autónoma en la que hay un mayor número de ciudadanos que saben definir qué es el proceso de eutrofización, precisamente por la desgracia de lo que ha ocurrido en el Mar Menor. Entonces, bueno, pues aquí he puesto una definición de Nixon de 2012 en el que decía que definía la eutrofización como el aumento de la producción de materia orgánica debido al enriquecimiento de nutrientes en un ecosistema. Por lo tanto, quiero hacer hincapié en esto. En algunos momentos se ha intentado justificar la eutrofización como consecuencia de regeneraciones de playas, de otro tipo de actuaciones. La eutrofización, aunque la laguna hubiese sido pristina, aunque hubiese sido una laguna sin ningún tipo de alteración, sin alteraciones por metales pesados o sin alteraciones por otro tipo de presiones, con la carga orgánica que ha ido sufriendo, que ha ido entrando en la laguna, habríamos tenido de igual manera el proceso de eutrofización y el colapso ambiental que hemos tenido en el 2016. Insisto en que la eutrofización es un proceso en el que hay distintos niveles. Empezamos desde una situación oligotrófica, que puede pasar a una situación mesotrófica, eutrófica y, por último, a una hipertrófica. Aquí he puesto, no sé si un vídeo que es muy divulgativo, porque sí que quería que se viese que es un proceso que está en inglés. Ah, pues mira, se oye. Está en inglés, pero es igual, yo creo que se entiende perfectamente con las imágenes.
This leads to an increase in nutrient concentrations in the water. The nutrients are food for algae, and the algae grow and reproduce quickly, forming a thick green bloom in the water. This algal bloom will absorb sunlight shining on the water, so the sunlight can't reach the bottom. Plants who need this light to photosynthesize will die. The algae will also start to die when they eat up all of the nutrients and run out of food. Next, serían las start to bacterias. break down the dead plants and algae, and that releases more nutrients back into the water, continuing the algal bloom cycle. The bacteria, with a continuing supply of food, reproduce into much larger numbers, consuming oxygen as they grow and respire. There's not much oxygen in the water to begin with, so when the bacteria consume it quickly, it might run out completely. Water without oxygen is called anoxic. If the water turns anoxic, Anoxic ha sido una palabra que ha dado miedo decir durante todo el año pasado. So, eutrophication happens when nutrients are added to water, which causes an algal bloom, cutting off sunlight and feeding bacteria. The bacteria use up oxygen in the water, which becomes anoxic, causing everything living in the water to die. Eutrophication is one reason why we need to be careful with fertilizers when we're growing crops. Bueno, siento que ya estaba en inglés, pero sí que me interesaba. Es un vídeo divulgativo para para cualquier estudiante que quiera saber qué es la eutrofización, y creo que explica exactamente qué es lo que ha pasado en el Mar Menor. Podía haber estado basado en el proceso que ha ocurrido en el Mar Menor en los últimos años. O sea, por lo tanto, es algo que estaba conocido. Yo creo que todos los científicos y todas las científicas sabíamos qué es lo que estaba pasando en el Mar Menor desde cuando empezamos a ver los procesos de principios de 2016, y sabíamos a dónde podía llegar, ¿no? A lo mejor nos impresionó la magnitud, pero sí que sabíamos, sin lugar a dudas, que estaban ocurriendo procesos como la anoxia, y que, bueno, como veremos, había bastante evidencia. También he querido traer aquí, por ejemplo, un estudio de McGattery del 2007 que hablaba de distintos niveles de eutrofización en lagunas poco profundas. Entonces comentaba que a partir de lagunas con estado de conservación, de buen estado de conservación, dominadas por fanerógamas, que podría ser el caso del Mar Menor, cuando estaba dominado por las praderas decimodocea, una entrada de nutrientes lo que provocaba era una sustitución de esas praderas de fanerógamas por praderas de macrófitos, de algas. Exactamente lo que pasó en un origen en la que se sustituyeron o empezaron a dominar las praderas de Gaulerpa prolífera frente a las praderas de Cimodocea. La pradera de Cimodocea no ha desaparecido, pero sí que ha dominado a lo largo del tiempo, y esto tiene que ver, tal y como dice la literatura científica y como es evidente, no por el hecho de que entrase Gaulerpa en el Mar Menor, sino por el hecho que después de entrar en el Mar Menor había entradas de nutrientes. ¿De dónde procedían en ese origen las entradas de nutrientes? Pues en estos mapas se ve cómo desde 1954, desde 1956 a 1981, aquí hemos estimado la ocupación del perímetro de la laguna, que pasa de un 7% en el 56 a un 21% en el 81. Durante ese periodo de tiempo, que fue cuando empieza a observarse el crecimiento de Gaulerpa prolífera, no había una red de saneamiento desarrollada, la mayoría de las casas tenían pozos ciegos o directamente vertían en la laguna costera. Por lo tanto, esto es una imagen de un desagüe, de una fotografía del fotógrafo Javier Murcia, que se ven todavía relictos en el Mar Menor. Entonces, ese aporte de nutrientes es lo que va a transformar el paisaje dominado por la fanerógama a un paisaje dominado por la Gaulerpa prolífera, que va a hacer el efecto lechuga.
O sea, cuando nosotros tenemos un campo y plantamos lechugas, si no la abonamos, esas lechugas pueden crecer o pueden crecer en pequeño tamaño, pero si le echamos abono, pues van a crecer de forma desmesurada. Pero aparte de esas entradas, que hubo momentos en que ya se resuelven las redes de saneamiento y deja de haber entrada, a partir del trasvase Tajo Segura hay una transformación, como sabemos, de ese canon en regadío, y ese regadío va a terminar, los usos agrícolas del regadío van a terminar recogiendo los excedentes de abono, los excedentes de nutrientes, y van a acabar en el Mar Menor. Y por lo tanto, esa pradera de Caulerpa, que va creciendo y ocupa al final casi el 85% de la superficie lagunar, hay todavía exceso de nutrientes que van a terminar en la columna de agua y no van a ser procesados por la comunidad bentónica, y esos nutrientes pasarán al fitoplancton, al zooplancton, y al final darán de comer al plancton gelatinoso, representado principalmente por varias especies de medusas, como sabemos. Aquí ya empieza a haber un problema con algunos de los sectores económicos, concretamente con el turismo, y a pesar de que ya en ese momento, incluso con el crecimiento explosivo de la Caulerpa, se estaba avisando que eso era un síntoma de eutrofización, aunque fuese eutrofización leve, entre comillas, en vez de buscar el origen de por qué ese bloom de medusa estaba ocurriendo, lo que se hace es actuaciones como poner la famosa red de protección de turistas o extraer las medusas de la laguna, que como todos saben ya, la capacidad reproductiva de estas especies es tal que era una actuación absurda. Luego, pero sigue entrando nutrientes en la laguna conforme pasa el tiempo. Yo creo que hay un momento en el que se pasa de una agricultura de regadío a una agricultura industrial, en la que además ya hay una demanda excesiva de agua, y el trasvase Tajo Segura no da suficientes recursos para poder abastecer a esa demanda desproporcionada, y empieza de nuevo a explotarse el agua del acuífero, que, como se ha comentado anteriormente, están altamente contaminadas por nitratos, y en los residuos, y claro, al no poder regar con esa agua, directamente se produce una desalubarización, y el rechazo de esa desalubarización, como todos sabemos, termina también en el Mar Menor. Las aguas pueden parecer que no tienen mal aspecto, pero la realidad es que estas aguas tienen unas concentraciones de nitratos altísimas. Seguimos abonando la laguna. Y en ese punto, o sea, en el que esa eutrofización leve que había transformado las fanerógamas en Caulerpa de la comunidad bentónica, pues ya empiezan a aparecer las primeras alertas. Ya en el 2011, de forma circunstancial, se identificó una floración algal nociva, un pico fitoplanctónico que fue bastante agresivo, en el que se identificaron algunas especies con un potencial tóxico que en ese momento nos alarmaron muchísimo. Y de hecho se hizo un informe que se mandó a las administraciones competentes, y a partir de ese informe, pues según nos comunicaron, se contrató un seguimiento para ver qué iba a pasar con ese pico fitoplanctónico. Si las condiciones hubiesen sido favorables, quizá en el 2011 podíamos haber tenido el colapso ambiental que ocurrió en el 2016. Sin embargo, al poco tiempo hubo una caída brusca de temperatura, entraron unos vientos de levante que agitaron la agua. La caída de temperatura lo que hace es bloquear el crecimiento del fitoplancton, parar el crecimiento del fitoplancton, por lo tanto el proceso no siguió avanzando, y los vientos favorecieron que toda esa biomasa algal microscópica terminase en el fondo y fuese procesada por la comunidad bentónica. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en el 2016? En el 2016 confluyen una serie de indicios que desde hacía unos años estábamos observando. Por ejemplo, algunos investigadores que
las praderas de Caulerpa estaban regresionando. O sea, esa síntoma de eutrofización leve que estaba ocupando esa gran superficie del fondo de la laguna, de pronto está regresionando. Pero esa Caulerpa estaba cumpliendo un papel, estaba retirando los nutrientes. Y no sabemos si esa es una de las causas. El motivo del por qué empezó a regresionar Caulerpa no lo tenemos, los expertos en el tema no lo tienen muy claro. Algunos dicen que, bueno, al ser una alga clónica, pues sufre estos procesos de vez en cuando, o puede ser un efecto del cambio climático porque cada vez teníamos picos de temperatura más alta en la laguna. Pero coincidiendo con eso, en el 2016, si ustedes recuerdan, tuvimos un invierno tropical. Aquí tengo una gráfica, una serie temporal en la que se ve como incluso en los años anteriores los picos de invierno eran mucho más bajos que los picos de temperatura que se alcanzaron desde 2013. Entonces, y concretamente en el 2016 tuvimos un invierno prácticamente tropical en el que no hubo caídas de temperatura, por lo tanto, ahí había la fórmula perfecta para que ocurriese lo que ocurrió. Una altísima concentración de nitratos, una comunidad bentónica que no era capaz de asimilar todos esos nutrientes y unas elevadas temperaturas que favorecían el crecimiento explosivo del fitoplancton. Ya en febrero de 2017, la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar se pone en contacto con la unidad mixta de LIEO y Universidad de Alicante para que realicemos unos análisis de unas muestras que recogieron porque estaban empezando a tener problemas de baba marina. La baba marina se forma, la baba marina es un residuo de algunas especies del fitoplancton y suelen generar bastantes problemas, sobre todo en las redes de pescadores. En aquel momento ya se dio la voz de alerta, se vio que había una dominancia de una diatomea cilindroteca, pero el número de células por litro era altísimo, estábamos ya en una floración de algas masiva. A partir de esas primeras muestras que se realizaron y también por solicitud de la Cofradía de Pescadores, en mayo de 2016, coincidiendo con unas imágenes que empezaron a impactar a toda la sociedad, las famosas imágenes de la Asociación Naturalista del Sureste, con el agua verde, pues hicimos un muestreo mucho más intensivo en el que, bueno, estos son los puntos amarillos, son los muestreos que se hicieron y en el que se vio que ya, bueno, pues estábamos con unas concentraciones de más de 1 millón de células por litro, donde algunas de las especies que estaban dominando la comunidad de fitoplancton tenían un potencial tóxico bastante importante. Estas especies, el hecho de que tengan un potencial tóxico no quiere decir que lo desarrollen, pero sí que son especies que en algún momento en las condiciones adecuadas pueden llegar a desarrollar ciertas toxinas y que en algunos lugares han provocado problemas bastante graves, incluso de salud. Bueno, pues nos encontramos en esa situación y resulta que también está descrito, porque hay numerosas experiencias y, como decía antes, en la literatura científica está descrito por activa y por pasiva. Entonces, buscar otras explicaciones a lo que estaba pasando, pues tampoco era razonable. Entonces, ahora ya pasamos a una eutrofización severa donde la comunidad empieza a estar dominada por el fitoplancton. Y es más, a principios de junio, julio, ya vimos cómo el color de la laguna viraba de ese verde limón a ese negro. Eso simplemente era por una sustitución de la dominancia de las especies. Probablemente ya dominaban los dinoflagelados en la comunidad planctónica.
En agosto de 2016 la concentración de algal era tal que no se pudo hacer ningún trabajo de inspección visual, pero sí que empiezan a aparecer en las redes sociales y diferentes imágenes que apuntaban a que en ese vídeo que estábamos viendo habíamos dado un salto cualitativo. Un salto cualitativo y que no estábamos ya en la situación de 2011, que se pudo revertir y conservar la comunidad bentónica. Ese salto cualitativo era la producción de oxígeno, de anoxia, perdón, el consumo, la muerte masiva de las células fitoplanctónicas, que el paso de la dominancia de células fitoplanctónicas a comunidad del picoplancton, dominada por bacterias, y la muerte por falta de luz de la comunidad bentónica. De hecho, o sea, cuando nos acercábamos en la orilla, cuando había un poco de viento, intentábamos buscar cuáles eran los residuos que llegaban a la orilla y veíamos que no eran restos de vegetación arrancada, sino eran restos de vegetación descompuesta. Lo que ya nos daba la idea que realmente ya daba igual qué es lo que estuviese pasando en la columna de agua, porque habíamos dado un salto y se estaba muriendo la comunidad bentónica. Hay imágenes de peces muertos reconocidos por los pescadores que habían sido descartes, pero bueno, doradas de gran tamaño, descartes de los pescadores, pero que probablemente muriesen, porque lo que sí a mí me reconocieron los pescadores era que eran redes puestas por la mañana o ese mismo día y al recogerlos se los encontraban en un estado de descomposición que era imposible, aparte de muertos, comercializarlo. Entonces los tiraban al mar. Esa muerte probablemente en las redes era por la falta de oxígeno y no podían migrar a zonas más superficiales con un poco más de oxígeno. Pero también vimos las imágenes de caracoles típicamente marinos saliendo del agua buscando, porque la laguna se había convertido en un ambiente tóxico. Y evidentemente esos eran síntomas de anoxia, pero todavía no había datos. Había ya distintos grupos trabajando en la laguna. La comunidad autónoma había contactado con grupos de investigación que estaban tomando datos y llegamos a noviembre de 2016 con el informe que pusieron encima de la mesa el Instituto Español de Oceanografía en colaboración con la Asociación Naturalista del Sureste. Y bueno, esto demostró lo que ya sospechábamos que estaba pasando. Pero quiero decir aquí que a mí me impactó la magnitud del desastre. O sea, era evidente que estaban ocurriendo procesos de anoxia, era evidente que estaba ocurriendo un proceso de muerte de la comunidad bentónica. Creo que una de las imágenes que más me impactó fue la comparativa de este transepto que hay aquí a la derecha, en la que 2 años antes había una comunidad de fanerógama y después en el muestreo de 2016 nos encontramos con una comunidad de sedimentos cargados de materia orgánica con una imagen de libro. Cualquiera que ha estudiado ecología marina es capaz de reconocer esta mancha blanca como una imagen de contaminación extrema por materia orgánica y una mancha de capa bacteriana, que es la que queda cuando ya no queda nada, ni siquiera los gusanos que viven dentro del sedimento, ¿no? Bueno, pues vuelvo a decir que a mí la magnitud me impactó y ahora me gustaría un poco intentar explicar qué significa eso. Bueno, pues esta gráfica que tengo aquí a la izquierda son los resultados del porcentaje de materia orgánica, pH, potencial redo, del seguimiento durante varios años de una serie de 7 emisarios urbanos en la Comunidad Valenciana. Trabajo que llevamos realizando, seguimiento de más de 10 años, pero bueno, esto es un trabajo que publicamos y que eran los resultados hasta 2008. En esta gráfica aparecen
los puntos de vertido, el punto de máxima contaminación de cada uno de los vertidos de emisarios urbanos de la comunidad valenciana. Y, como ven, van todos mejorando los valores porque cuando empezamos a muestrear todavía muchas de las depuradoras pues solamente hacían unos tratamientos básicos. Actualmente la mayoría de las depuradoras de la Comunidad Valenciana tienen tratamientos terciarios y la situación de las comunidades bentónicas ha mejorado mucho. Pues ni siquiera en las peores épocas del punto de vertido de los emisarios submarinos, que es el mismo tipo de contaminación que hay actualmente en la laguna, tenían valores tan dramáticos como tienen. Estos datos son de septiembre de este mismo año, con un pH muy ácido, por debajo de 7, con un potencial redo cerca de menos 400 y con una materia orgánica en el sedimento de cerca del 24, cerca del 25% de materia orgánica. El fondo del Mar Menor se había convertido en un estómago digiriendo toda la biomasa de fauna y flora que había antes de 2016 en la comunidad bentónica. Y un poco para ilustrar qué es lo que ha podido pasar con muchas de las especies emblemáticas que había en el Mar Menor, en la laguna, pues quiero poner un ejemplo del que ya sí tenemos datos, porque también quiero decir que hay muchas especies que no conocemos, no sabemos qué es lo que ha pasado. Sabemos de manera general que había una muerte masiva en todas las zonas, excepto en la zona periférica, en una banda muy estrecha de la periferia, que también nos puede llevar a conclusiones erróneas, porque los bañistas están viendo que al haber más transparencia ya pueden ver las praderas. Pero bueno, es que son las únicas praderas que quedan. En la zona profunda está todo muerto. Entonces, esta es una imagen de 2014 donde se ve, como he dicho al principio, Pinna nobilis es una de las especies emblemáticas no solo en el Mar Menor, sino también en el Mediterráneo, el mayor bivalvo, uno de los mayores bivalvos del planeta, el mayor bivalvo del Mediterráneo, una especie protegida, pero que curiosamente también en el 2016 en el Mediterráneo está sufriendo una epidemia también provocada por probablemente por una epidemia, un Haplosporidium, un patógeno que está provocando la mortandad de prácticamente el 100% de las poblaciones de nacra a lo largo de todo el Mediterráneo occidental. Este Haplosporidium, esta nacra entró en el Mar Menor en los años 80 y esta imagen que tenemos aquí es un estudio que hicimos para ver el modelo para ver cuáles eran los factores que habían ayudado a la colonización de la laguna por parte de esta especie. Y como se ve, las zonas rojas son las zonas donde había una mayor densidad de individuos, una mayor probabilidad de encontrar individuos, pero la ocupación de la presencia de esta especie era bastante generalizada desde ese primer individuo que se encontró en los años 80. Bueno, pues coincidiendo con la epidemia que ha ocurrido en el Mediterráneo, resulta que aquí ocurre el proceso de eutrofización en el 2016. Los resultados del proceso de eutrofización es que todo ese límite que ya se marcaba en el trabajo del Instituto Español de Oceanografía, a partir de los 2,5 metros, 3 metros de profundidad, mueren todos los individuos. O sea, toda la zona central, todos los individuos de nacra han muerto en esta zona central. Lo que tenemos aquí es la imagen repetida del estudio anterior, pero marcando, o sea, esta marca naranja indica que a partir de ese límite están todos los individuos muertos, hay un verdadero cementerio de nacra en el fondo de la laguna. Y en la parte superficial la supervivencia ha sido de aproximadamente un 7% de individuos. A pesar de haber sido un 7%, es más de lo que ha habido en las zonas próximas mediterráneas. Y esto tiene distintas lecturas. La primera es que como especie, si no hubiese ocurrido el proceso de eutrofización, como la salinidad ha impedido que el patógeno
Porque lo que he olvidado decir es que hemos enviado a algunos individuos a los centros que están investigando y que están analizando el patógeno en Baleares, y nos han confirmado que los individuos que hemos enviado del Mar Menor no tienen dicho patógeno. Por lo tanto, los que se han muerto dentro de la laguna son debido al proceso de eutrofización. Entonces, la primera lectura es que si no hubiese habido el proceso de eutrofización, el Mar Menor, debido a su salinidad, habría protegido la población de nacra y habríamos tenido el mayor reservorio de nacra para poder en un futuro recolonizar toda la parte del Mediterráneo occidental de esta especie emblemática. Otra lectura es que la salinidad sigue siendo una barrera para proteger de distintas especies que pueden ser patógenas, que pueden ser tóxicas, incluso a nivel de servicios ecosistémicos, a nivel del, por ejemplo, las medusas que han entrado soportaban la salinidad que tiene actualmente la laguna, pero hay otras especies de medusas mucho más urticantes que no han sido capaces de mantenerse con la salinidad actual. Si abrimos ahora mismo los canales, otro de los debates que se está teniendo actualmente, se bajará la salinidad y permitirá no solo la entrada del Haplosporidium, sino especies como Pelagia noctiluca, mucho más urticantes, o Olindia, que ya es una medusa que ya se ha visto algún individuo en el Mar Menor, cerca de las Encañizadas, y que es altamente urticante, con un tamaño muy pequeño, y que las redes de medusas no servirían para nada, ¿no? Eso es lo que ha pasado con Pinna. Otra de las lecturas que se puede hacer es, podemos intuir qué es lo que ha pasado con otras especies emblemáticas de las que no tenemos información, pero que posiblemente hayan tenido el mismo las mismas consecuencias, ¿no? Entre otras, pues la Elysia tímida, que a pesar de ser pequeña era una representante del Mar Menor muy interesante, o por ejemplo el caballito de mar. En algún momento ha salido que había un incremento en la población de algunas zonas periféricas. Yo creo que ese incremento en la población es porque esas zonas periféricas han servido de refugio de algunos individuos que estaban en zonas más profundas y que se han concentrado en esas zonas. Pero también la gran capeluda o, por ejemplo, el fartet, que actualmente hay una serie de estudios que se están iniciando para ver cuál es el estado de esta especie. Y bueno, ya para acabar me gustaría hacer una serie de propuestas que ya se hicieron en el informe integral sobre el estado de la laguna que hizo el comité científico, pero que me gustaría recalcar. Lo primero es que evidentemente las actuaciones tienen que ir dirigidas a mejorar el estado de conservación de este ecosistema emblemático, único, y que no se pueden hacer actuaciones sin saber o sin intuir las consecuencias que van a tener tanto para la singularidad de la laguna como para el futuro de la recuperación. Y para poder conseguir eso, en primer lugar, como base de la recuperación debe asegurarse el vertido cero, pero siempre entendiendo que el vertido cero es la eliminación de las entradas de origen antrópico en la laguna, y siempre habrá que respetar los cursos naturales. No es cuestión de cerrar, de hacer hermético el Mar Menor. Habrá que saber qué tipo de entradas tiene para mantener la dinámica natural de la laguna, y por supuesto, para eso es necesario actuar a nivel de presiones. No se puede actuar a nivel de impacto, como se hizo, por ejemplo, con las actuaciones de las medusas en las que se actuaba poniendo redes para que no llegasen, ¿no? Hay que actuar en origen. Es necesario establecer y aplicar, ya se ha dicho anteriormente, de forma efectiva los principios y los criterios de la gestión integrada de zonas costeras, y desarrollar procedimientos que permitan incorporar los resultados. Es importante asumir que hacer una gestión dinámica, asumir las decisiones, las informaciones que se vayan teniendo de las distintas actuaciones para poder modular la gestión.
Por supuesto, es importante potenciar la investigación en los programas de seguimiento a largo plazo. El Mar Menor ha tenido un problema también en este sentido. Es de las pocas lagunas que no tiene series temporales largas, y las series que tiene prácticamente son por iniciativas de investigadores. Pero es importante que la Administración se haga cargo de una serie de parámetros que tomen en continuo o que tomen parámetros, y que haya series temporales largas para poder predecir, para poder modelizar qué es lo que está pasando. Y es importante también hacer los estudios de capacidad de carga antes de actuar con respecto a los distintos sectores y a las distintas presiones. Si no sabemos lo que es capaz de asimilar la laguna, no podremos tomar decisiones en consecuencia. Y en cuanto a la restauración, porque ya se están oyendo algunas iniciativas con respecto a la restauración, es importante también que se plantee una restauración integral. No se pueden buscar iniciativas puntuales que a largo plazo pueden ser incluso perjudiciales. Y además siempre se tiene que tener en cuenta la restauración pasiva. Estas propuestas, entre otras cosas, están reflejadas también, muchas de ellas, en los documentos de los planes de restauración que se están elaborando en el Ministerio. Y en el que pues yo participé en la parte de medio marino. Y es necesario también evaluar los costes-beneficios. A veces las actuaciones más caras no son las más eficientes. O sea, a veces las opciones de la restauración pasiva, que puede costarnos menos, pueden ser mucho más eficientes y menos costosas. Y con esto ya se termina.